Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Diciembre ya se ha ido sin despedirse de noviembre, y sin darle tiempo para tirar los envoltorios de los regalos, enero ya le ha echado a un lado. En esta oportunidad, dedicaremos nuestra reflexión a una de las herramientas más poderosas con que cuenta el ser humano para cruzar justamente los espacios de tiempo, sean pequeños como unos pocos días, medianos como un año o más largos, aquellos que se miden con la expresión de para toda la vida. Y es que, con el cambio de año, más de uno se ha propuesto dejar de fumar, por primera o segunda vez, emprender cualquier pequeña disciplina de mejora personal, tan necesaria como pospuesta, o retomar aquella amistad abandonada por algún estúpido desencuentro. Son los buenos propósitos de Año Nuevo. Por eso hoy, en El Valor de las Palabras, hablaremos de la palabra propósito. Propósito viene del latín propositum y está compuesto del prefijo pro, hacia adelante, y positum, participio del verbo ponere, poner. Un propósito es aquello puesto delante, nos indica un objetivo a alcanzar, lo que compromete nuestros pasos en una dirección determinada. El diccionario de la RAE nos da varias acepciones. Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Palabras relacionadas serían intención, determinación, voluntad, interés, idea, proyecto, plan. Y también objetivo que se pretende conseguir, es decir, objeto, meta, fin, finalidad. Nuestros propósitos son de vital importancia, ya que marcan la diferencia entre simplemente recorrer el tiempo en un ciclo mecánico de supervivencia o avanzar hacia la realización de nuestras mejores aspiraciones. Los propósitos tienen categorías y diferentes alcances según la profundidad de la necesidad de la que parten. Los hay más concretos y superficiales, como el bajar de peso o conseguir un trabajo, que cubren necesidades concretas de la vida. Otros más amplios y potentes, que responden a una vocación o deseo de la persona, como el querer ser médico, artista o ayudar a los demás. Nos pueden inspirar durante toda una vida. Y los hay trascendentes, que parten de las capas más profundas de la conciencia y están relacionados con las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Para qué venimos a la vida? ¿Hay algo más? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? ¿Cómo sabemos? Sin propósitos no existiríamos. Propósito fue lo que nos creó. Propósito lo que nos conecta. Propósito lo que nos impulsa, lo que nos guía, lo que nos controla. Es el propósito lo que define. Propósito lo que nos une. No a todos, pero sí a muchos, les sucede que al igual que se diluye el propósito de hacer ejercicio por las mañanas al paso de unas pocas semanas, a lo largo de la vida también se van olvidando los ideales de juventud y aún las más elevadas intuiciones fueron quedando enterradas
y olvidadas con el paso de los años. Sin embargo, también están ahí los que transformaron sus vidas realizando los anhelados sueños, los que investigaron el sentido de la existencia y dejaron el ejemplo de una vida esforzada y la seguridad de que es posible alcanzar los propósitos. Todos podemos vencer si luchamos, pero eso dependerá de nuestra firmeza y coherencia internas, de la unidad entre nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando nos determinamos, cuando tenemos un propósito, aparecen miedos, dudas, emociones, y en cada oportunidad tendremos que volver a elegir, mantener nuestro propósito, luchar por él. Quizás se nos vea ahí parados como a Sócrates, aparentemente sin hacer nada, pero realizando por dentro un trabajo de vital importancia. Aunque será por poco tiempo, pues pronto emprenderemos de nuevo la acción con renovada energía, esperanza y luz en la mirada. Tendremos la íntima seguridad de que nuestra vida tiene un sentido, de que somos reales, entidades conscientes y libres que pueden dirigir su propia vida, algo más allá del número del carnet, de la ropa, el empleo, de las circunstancias adversas o favorables y de la opinión de los demás. Tiene sentido, entonces, que al igual que buscamos un propósito para el año nuevo, nos esforcemos por encontrar el propósito de nuestra vida. ¿Y si fracaso? ¿Y si es muy difícil? Pero, para ya. Valor. Lo necesitas para luchar por tus sueños. Ellos lo merecen. Pero ¿y si me olvido de mis propósitos? Pues recuérdalos y levántalos de nuevo, una y otra vez. Abre tus velas al viento. Elévate como la llama que busca siempre el cielo mirando las estrellas. Querido oyente, desde el valor de las palabras, te acompañamos en todos tus buenos propósitos. Rescata del cajón aquel viejo sueño. Soñemos otra vez y boguemos con los remos de nuestros propósitos por el mar de la vida.